Bien, buenas tardes. Vamos a continuar. En la sesión anterior estábamos hablando sobre algunas manipulaciones que le podíamos hacer a la imagen en términos generales. Y bueno, la última manipulación que le podíamos hacer, en este caso, decíamos a través del manejo de los índices, pues era hacerlo la amplificación de una imagen. En este caso, bueno, simplemente era hacer una amplificación al doble, ¿vale? Entonces, ahí básicamente comentábamos que la tarea de amplificar esa imagen al doble, pues simplemente consistía en hacer una distribución de la información contenida en los píxeles originales, simplemente asignarlos a una matriz de mayores dimensiones. Y bueno, ya en la práctica o ya las funciones prácticas que hacen esto, pues decíamos que la problemática radicaba en rellenar los huecos o los espacios entre píxeles, y en función de ese método o procedimiento que se seleccionara para rellenar esos huecos, pues estaba la calidad de la imagen que se iba a recuperar. Entonces, bueno, quedó como, perdón, ejercicio que implementaran un método para hacer una amplificación de una imagen por dos. No sé si alguien lo terminó y nos quiera compartir los resultados antes de seguir avanzando. Yo quisiera ver cómo usted lo implementó, profe, porque yo no supe. Yo tampoco supe nada. Ok, los demás compañeros. No hablan, yo creo que tampoco sabe nada. No, tampoco, profe. Bueno, está bien. En blanco. Está bien, ahorita vamos a resolver o les daré más bien algún tip, ¿sale? La idea es, bueno, ir resolviendo los problemitas. Entonces vamos a ver, déjenme abrir MATLAB. Y ahorita, bueno, damos algunas ideas de cómo poder resolver. ¿Sí? Les decía, bueno, que básicamente ya lo podemos trabajar con índices, o más bien aquí el truco, la idea es de usar los índices. Y bueno, siempre es importante siempre es importante, por ejemplo, hacer lo que le llaman en programación una prueba de escritorio, es decir, que nos tomemos un fragmento de la imagen y nosotros hagamos o generemos una estrategia así manual para buscarle una lógica a cómo podemos mover o manipular los índices, ¿vale? En este caso que decíamos, pues básicamente se puede resolver con algunos ciclos for, pero también se puede dar una primera aproximación simplemente manejando los índices. Entonces, vamos a ver. Bueno, por ejemplo, Primero la tiene que convertir a blanco y negro, no escala de grises. sí,
es lo primero que debemos de hacer es, si está en color, traducirla a niveles de gris. Entonces, a ver. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... lo voy a llamar en la variable i1. Entonces, voy a multiplicar por 1/3 la suma de las 3 capas. Bueno, esto lo voy a resolver todavía así, pero ya les decía, ya es importante para no estar repitiendo las líneas y construir alguna función o script dentro de MATLAB para ya tener nuestro set de instrucciones. Entonces aquí diríamos todos los elementos de columnas de la capa 1 más los elementos de la capa 2 más los elementos de la capa 3. Y bueno, todo eso se suma y se multiplica por 1/3. Bueno, vamos a ver qué hizo, porque regresó un resultado todavía en formato enteros y signo de 8 bits. Entonces déjenme ver a ver qué números nos puso. Aunque bueno, aquí ya más bien lo que debería haber hecho es aplicado lo que les comentaba. Bueno, aparentemente está dentro del rango del 0 a 255. Entonces, bueno, lo voy a graficar directamente. Nos lo voy a mostrar a ver qué nos muestra. Show. Ok. Bueno, no sé si ahí vieron se ve la imagen, ¿no? No, profe, no se ve la imagen. Ok, déjenme volver a compartir porque nada más quedó compartir una pantalla. Entonces va de nuevo. A ver, digo, ok, no, ya se ve. ¿Sí, ya se ve la imagen? Sí, ya. Bien. Bueno, bueno, aquí esta ecuación, sí, efectivamente sí nos da valores dentro del rango del 0 a 255. Pero bueno, más bien antes de esto voy a proceder como les había comentado, ¿sí? Directamente cuando la lea, la voy a leer directamente como formato doble. Es lo mejor, o sea, tomar práctica de eso desde ahora. ¿Sí? Ahí está. Y luego voy a volver a calcular la imagen de 1. Y ahora sí, si la quiero mostrar,
les quiero mostrar, simplemente recuerden que hay que utilizar el comando mat2ray para que nos la normalice de 0 a 1 y estamos trabajando en formato doble. Aquí como ya hice el promedio, lo que yo quiero ver es el resultado. Es por eso que aquí voy a modificar su rango de valores al intervalo de 0 a 1. Y bueno, ahí está la imagen en niveles de gris, en este caso atraveso utilizando el promedio, ¿sí? Entonces los datos ya los tengo en I1, que es una imagen de 150 por 150. Ahora, si yo quiero que sea el doble, lo que primero que debemos hacer pues es generar la variable donde voy a almacenar mis datos resultantes, llamémosle IR. Pero antes de ello, voy a recuperar las dimensiones. Bueno, voy a recuperar las dimensiones de la matriz original o de mi matriz en niveles de gris. Ahí está, ¿no? Dice que tiene 150 renglones y 150 columnas. Entonces ahora sí voy a generar una variable donde voy a almacenar la imagen amplificada. Entonces, para ello, pues voy a inicializar una matriz de 2 dimensiones en ceros. Para ello, bueno, ya conocemos la función ceros, donde simplemente le tenemos que especificar el número de filas y columnas. En este caso, como necesitamos al doble, pues le voy a poner al doble de R y al doble de columnas. Entonces, si observamos aquí el espacio de trabajo, ya nos debió de haber generado una matriz con las dimensiones del doble de la imagen original. Entonces, en este momento, pues todos los elementos de la matriz I sub R o donde voy a almacenar la imagen resultante, pues valen 0. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que sigue es, pues ya básicamente hacer el cambio o la distribución de los píxeles. Entonces, bueno, una opción, o más bien siguiendo la estrategia, fíjense, diríamos, o podemos hacer un ciclo for que primero vaya recorriendo todas las filas, y entonces la asignación de las columnas las haga de la siguiente manera. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Diríamos for i igual a 1 hasta el número de renglones, hasta el total de número de filas o renglones.
Bueno, entonces, yo creo que ya lo voy a hacer en una rutina. Primero, cierre, iríamos en la... Es una estrategia. Iríamos desde 1, ya sabemos que es los cierre, y aquí podemos decir de 2 en 2, y aquí podemos decir, y lo mismo es eso para las columnas. 2, esto sea igual a la imagen. Entonces, fíjense, aquí lo único que hicimos fue, tomamos todos los, o más bien, direccionamos tanto los renglones como las columnas, y aquí, para que en MATLAB exista la igualdad, acuérdense que la matriz del lado izquierdo debe de ser igual a la del lado derecho. La del lado derecho sabemos que en este caso vale 150 por 150, y aquí vean que no le estamos asignando valores a todos los 300 por 300, sino más bien también a una matriz de 150 por 150. ¿Cómo hacemos o logramos eso? Pues haciendo aquí que los índices tuvieran un incremento de 2 elementos. ¿Sí? Entonces, bueno, mostremos esa IR a ver qué sale, o a ver cómo se grafica. Vean, que esa básicamente era lo que les mostraba en la sesión de ayer, o en la sesión anterior. Entonces, igual, está la imagen, está amplificada, pero bueno, está rellenada con, más bien, entre la distribución de píxeles ya no hay ningún relleno. Vean cómo esto lo logramos así muy rápido directamente con esto, con esa manipulación de índices. Y sin embargo, si vemos a detalle el contenido de IR, por ejemplo, veamos una submatriz de 10 por 10. Bueno, aquí está, miren, es la columna 1, 2, no, es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, es lo que nos dice aquí, ¿no? De la columna 1 a la 8. Y luego sería la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vean qué es lo que sucede. Lo que hicimos, le asignamos, esta es la matriz IR. Empezamos por el píxel 1. Y luego incrementamos de 2 en 2. Fue 1, 3, 5, 7, etcétera. Lo mismo en columnas. Empezamos por el 1. Fue 1, 3, 5, etcétera. ¿Sí? Esta forma de hacerlo, pues es lo que es el resultado que nos genera. ¿Vale? Pero aquí lo que nos falta, lo que sigue es generar o manipular de otra manera los índices para poder rellenar estos ceros. ¿Sí? Decíamos que este es su píxel y va a rellenar estos 3 vecinos, estos 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Para darle una mejor calidad o resolución estimada, que se vea lo más parecido posible a la imagen original, pero amplificada. ¿Sí? Entonces, para eso, pues entonces a lo mejor yo creo que sí será más conveniente
utilizar algún ciclo for, donde la estrategia será la siguiente. Fíjense. Podemos hacer lo siguiente. Primero trabajar sobre columnas y luego trabajar sobre filas, o también funciona de manera inversa. ¿A qué me refiero? Primero podemos tomar los elementos ok, fíjense, aquí está la estrategia. Vamos a tomar los elementos de la columna 1, por ejemplo, y en la imagen resultante los vamos a escribir dos veces, es decir, tomo la columna 1 y la voy a escribir aquí, una, dos veces. Y luego, la columna 2 y la voy a escribir dos veces. La columna 3 y la voy a almacenar dos veces. No sé si ya vieron la lógica, ¿sí? Esta es la imagen ya resultante. Entonces, cada una de las columnas de la imagen original las voy a almacenar dos veces dentro de la imagen resultante, ¿sí? ¿Eso qué va a provocar? Bueno, que nos va a generar esa matriz intermedia donde primero estamos ampliando lo que son las columnas y en una segunda vuelta ampliaremos lo que son las filas siguiendo esa misma estrategia, ¿sí? Entonces vamos a tratar de implementar eso. Bueno, sí más o menos ven cuál sería nuestra estrategia. Vamos a tomar todas las columnas de la imagen original y la vamos a escribir dos veces, en la columna 1 y en la 2. Y luego vamos a tomar la segunda columna de la imagen original y la vamos a escribir dos veces. Sí. Entonces, bueno, déjenme intentar hacer eso aquí en un script. Voy a recuperar esto para ya no capturar. Voy a copiar. Y lo vamos a poner. A ver, entonces, bueno, ejecutamos lo que, bueno, antes de, ya saben, cuando hacemos un script, comandos iniciales, ese comando nos sirve para cerrar todas las gráficas o figuras que estaban abiertas. Luego, borramos todas las variables del espacio de trabajo y limpiamos la consola o la ventana de comandos. Y ahora sí leemos la imagen, la mandamos a formato doble, obtenemos niveles de gris. Aquí recuerden estar poniendo comentarios o acostúmbrense a poner comentarios. Aquí lo mostramos, tenemos sus dimensiones y ahora sí. Bueno, aquí lo que nos faltaba era las dimensiones de la imagen resultante, que decíamos que era igual a ceros, era de 2 por R y 2 por C. Muy bien, entonces fíjense, vamos a ver si funciona la estrategia que planteamos. Por igual a 1, vamos a decir hasta columnas. ¿Sí? Por el momento vamos a utilizar un solo ciclo for. Vamos a ver si con eso
se resuelve la primera parte. Diríamos que la que la imagen en la posición R, vamos a decir, acuérdense que dijimos por columnas, ¿no? Entonces diríamos que en la columna decimos todos los... ¿En hino? Sí, pero esa es la columna. Bueno, ahorita pensamos la parte de las filas. Bueno, vamos a decir por el momento todas las filas. La columna I está igual a la imagen I1, que es la que ya está en niveles de gris. Vamos a decir todos los renglones y la fila I. Esta línea, ahora sería aquí la I más 1. Perdón, esta sigue siendo la fila I, que acuérdense que las de niveles de grises es la misma, y la vamos a guardar dos veces, en la posición I y en la posición I más 1. Aquí, bueno, nada más estoy verificando si el índice I tiene que correr desde 1 hasta C, o más bien tendría que correr desde 1 hasta 2C. Porque ahí, digamos, la primera vez, cuando I vale 1, estamos guardando la columna 1 en la posición 1 y en la posición 2 de la resultante. Ahora, cuando vale 2, Creo que sí es hasta 2C, ¿no? Porque no guardó ninguna variable el 2 por C. Ah, ok. no, es que aquí estoy viendo que nada más hay que vigilar que no se traslape la información. Es decir, fíjense, así como está, guarda imagínense cuando la I vale 1, guarda la información de la columna 1 en la columna 1 y no hay problema. Y luego guarda aquí lo de la columna 1, ahora en la resultante en la columna 2, ahí no hay problema. Pero ahora vean qué sucede cuando avanzamos a la columna, cuando I vale 2. Cuando I vale 2, entonces esto ya debe de estar en 3 y esto debe de estar en 4. Entonces aquí nada más hay que tener precaución con los índices. Entonces ahí debe ser I. Ok, fíjense, vamos a hacer aquí, vamos a escribir aquí para encontrar un poco la lógica. Fíjense, cuando esto vale 1, entonces debería de avanzar 1 y 2. Ahora, cuando esto vale 2, ya deberíamos de tener 3 y 4. Como acá tenemos 3, deberíamos de tener 5 y 6. Y luego, cuando acá tenemos 4, acá deberíamos de tener
7 y 8. Entonces, hay que utilizar esta lógica para saber aquí cómo acomodamos el for. Bueno, algo... A ver, déjame ver si funciona. Bueno, vamos a... Vamos a hacer algo muy... bueno, vamos a decir algo burdo, ¿sí? Poco elegante. Digamos que esto sería así. Sería J. Luego aquí decimos... la J más 1. Tenemos J, que sería aquí. Entonces aquí vale, vean que cuando entra vale 1. Y luego aquí vale 2. Y luego a la siguiente vez necesitamos que valga 3. Entonces sería J igual a J más 1. Esta es una posible solución. Vean, cuando la I vale 1, aquí está. En esta primera vez J vale 1. Aquí hay un J más 1, ahora vale 2 para esta posición. Y luego se incrementa, ¿vale? Aquí ya vale J3. Que también aquí cuando se cierra el for, ahora la I vale 2. Y vean que aquí ya cuando llega aquí ya está en 3. Se incrementa, vale 4 y la I sigue valiendo 2. Entonces vean que esta estrategia funciona. Entonces, ahora ahí vamos a... Aquí vamos a ejecutar el código. Aquí, bueno, vamos a observar lo siguiente. Aquí todavía tenemos un problema y ahorita nos va a marcar un error. ¿Por qué? ¿De qué tamaño declaramos la matriz IR? Del doble. Ya está declarada como el doble. ¿Sí? Entonces decíamos que para establecer una igualdad, ¿cuál es la condición? Pues que lo del lado de derecho sea igual a lo del lado izquierdo. Aquí yo le estoy diciendo que a todas las filas de IR le voy a guardar todas las filas de I1. Pero aquí ya vieron la discrepancia. I1, sus filas son 150 e IR es 300. ¿Sí? Entonces, esto nos va a marcar un error por el tamaño de las dimensiones. Bueno, vamos a ejecutarlo para verificar eso. Previamente, bueno, vamos a guardar esto. Y vamos a ejecutar. ¿Sí? Entonces vean, ahí lo único que hizo fue las primeras líneas
y aquí ya nos marcó un error que nos indica que las dimensiones no corresponden, ¿vale? Entonces, bueno, déjenme hacer lo siguiente. Por el momento, voy a cambiar de nombre a esto que se llama R1. R1. Por el momento no estamos utilizando esto. Vamos a ejecutar. Ahí ya terminó. Fíjense, aquí lo único que hicimos fue, vean, el resultado lo guardamos en IR1. ¿Y qué le pasó? Observen las dimensiones en el espacio de trabajo. Simplemente ya generamos el efecto en las columnas. Mostrémosla. Bueno, lo voy a hacer aquí. Lo voy a volver a ejecutar. Figure y show. Lo normalizamos. Lo normalizamos que era el perdón, IR1 y lo volvemos a ejecutar. Vean, ¿sí? Ya lo incrementamos en columnas y vean que ahora sí respetó el contenido o la información. Vean los niveles de gris. Ya hicimos la amplificación en columnas. Ahora, ¿cómo hacemos para la amplificación en filas? ¿Qué es lo que nos falta? Pues otra vez aplicamos este mismo procedimiento. Reciclamos este mismo código. Pero ahora que nos vamos a mover por dónde? Por las filas. Nada más que ahora sí las filas, ¿cuánto es? Ahora voy a trabajar con la imagen de entrada. Ahora la imagen de entrada, este algoritmo, ¿quién es? Va a ser IR1. Y esta IR1 me va a generar una IR2. Y ahora si le voy a decir que a la fila 1 le asigne todas las columnas de IR1. Perdón, IR1, acuérdense que en cuanto a las filas, sigue teniendo el número de filas originales, que es 150. Entonces esto se queda hasta desde 1 hasta 150, ¿sí? O sea, hasta R. Y utilizamos lo mismo, invertimos nada más aquí los índices. Y simplemente mostramos la matriz 2. Ejecutamos. Y bueno, déjenme ver, nos marcó un error en las dimensiones, vamos a ver.
Nos faltó el IR. Ahí está. ¿Sí? Vean aquí la IR2 es 300 por 300. Está el doble de la imagen original. ¿Sí? Y bueno, vean, aquí pasamos por una intermedia que era incrementar. En este caso dijimos primero incrementamos el número de columnas y luego el número de filas. Igual el orden lo pudimos haber hecho de otra manera, ¿sí? Pero bueno, el resultado final es esta imagen, que ya es el doble de esta imagen. Y vean en comparación con el otro resultado, donde solamente teníamos distribuidos los píxeles, cómo quedaban huecos, ¿sí? Entonces observen estas dos imágenes. Aquí lo que hicimos simplemente, vean, que tomamos de los píxeles originales, cada uno de ellos se reprodujo con sus tres vecinos, con tres píxeles vecinos, y de esa manera generamos el efecto de hacer una imagen de mayores dimensiones. Pero si ya nos ponemos a observar detalles, principalmente aquí en esta zona, contra esto, pues ahí nos vamos a dar cuenta que se nota, vamos a decir, es a lo que le llaman que el pixelaje o el pixeleo, ¿sí? Que no hay una buena definición. Entonces, se supone que con los métodos de interpolación que yo les describía en la sesión anterior, estos detallitos que se ven aquí se pueden mejorar, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí en esta imagen ya amplificada, vean cómo, bueno, no sé si alcanzan a percibir que se ve aquí ya es como una escalerita. Cosa que si vemos aquí en la imagen original, bueno, pues al menos así a ojo pareciera que no está o no se nota, ¿sí? Entonces, este es el tipo de detalles que nosotros debemos de tomar en consideración en la imagen si es que quisiéramos hacer una función de zoom más elaborada, ¿sí? Aquí en lugar de lo que hicimos, que simplemente fue repetir en los píxeles vecinos la información original, pues lo que tenemos que hacer para mejorar este resultado es hacer ya funciones de interpolación, ¿vale? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o comentario de esto que acabamos de hacer. Preguntas, comentarios u observaciones. Pues ya quedó más claro, profe. Bueno, entonces aquí nada más vean, para este ejercicio el truco estaba en manipular los índices, ¿sí? Entonces, esto, bueno, referente a lo que era lo que veíamos de indexación. La indexación es cómo jugar o manipular bueno, accesar a los arreglos de datos, en este caso matrices, mediante los índices. Y siempre es buena idea, cuando tengan algún problema o situación de este tipo, que hagan así un pequeño relato de cómo debe de estar cambiando un índice, cómo debe de estar cambiando otro, para más o menos encontrarle una lógica y poder hacer la rutina, ¿vale? Entonces, bueno, esta fue la función de, llamémosle, incremento de dimensiones. No propiamente es un zoom porque, bueno, nos falta darle más flexibilidad a la función, ¿no? Que no es nuestro caso. Pero bueno, si no hay más comentarios o observaciones, entonces pasamos a lo siguiente. Ahí están viendo ya la presentación. Sí. Ahora Sí, ya se ve. indíquenme si se ve, si está bien así, se ve mejor así. Así se ve mejor. Sí. Ok, bueno, vamos a proyectarla así. Ya si hubiera algún detalle que no se observara, pues ya me regreso a la otra forma.
Bien, entonces decíamos, hasta aquí solamente lo que hemos visto es cómo manipular, vamos a decir, las imágenes, pero solamente tomando en cuenta el manejo de índices, es decir, cómo distribuir los píxeles, cómo moverlos, cómo tomar un segmento de la imagen, que era lo que veíamos con el recorte. No nos habíamos metido propiamente con el contenido de los píxeles, salvo el ejemplo este de hacer la conversión a niveles de gris. Entonces, ahora vamos a empezar ya propiamente con lo que serían las transformaciones u operaciones que nosotros podemos hacer a imágenes. A estas operaciones que vamos a describir es a lo que se le conoce ya hacer procesamiento de imágenes, es decir, cómo manipular el contenido o la información de los píxeles que conforman la imagen, aplicarles una operación, guardar el resultado de esa operación en otra variable o en otro arreglo bidimensional, por ejemplo, y mostrarlo, ¿sí? Entonces el resultado será el resultado de procesar la imagen original. Bueno, a todo esto se le llama transformación en el dominio espacial. ¿Por qué hablamos de un dominio espacial? Yo les hacía al inicio una referencia que cuando ustedes trabajan con sensores, normalmente esos sensores, pues ustedes almacenan la información en relación a una evolución temporal. Entonces decíamos que ahí teníamos señales en el dominio del tiempo. En el caso de una imagen estática o de una fotografía digital, se habla de que estamos en un dominio espacial porque en sí la información queda distribuida en un plano. Entonces, y ese plano, pues lo podemos ubicar, ese plano me define un espacio, ¿no? En este caso de 2 dimensiones. Por lo tanto, cuando se habla de trabajar o procesar imágenes, decimos que estamos en un dominio espacial, donde ese dominio espacial normalmente pues tiene como variables independientes lo que serían sus coordenadas X y Y para poder accesar a los diferentes puntos. Entonces, bueno, aquí como ejemplo simplemente volvemos a mostrar una imagen. Esa imagen pues definida sobre un plano cartesiano, XY, y aquí simplemente hacer hincapié en que desde el punto de vista de procesado de imágenes, normalmente el origen pues está ubicado en la parte superior izquierda. Es por eso que aquí el sistema cartesiano que están observando pues está representado de esa forma. Vean el eje X con origen en la parte superior izquierda y de la misma manera el eje Y con origen en la parte superior izquierda de la imagen. Entonces, otra vez, simplemente indicar que cada píxel dentro de la imagen, pues yo lo puedo ubicar a partir de de sus variables independientes o coordenadas X y Y el contenido de ese píxel o la información que está ahí almacenada, pues es una intensidad que fue captada por la cámara o el dispositivo digital que ya hemos utilizado y quedó codificado y almacenado en esa localidad o espacio de memoria, vamos a decirlo así. Y bueno, esa codificación, como hemos comentado, pues estará en función del número de bits que se hayan utilizado. En particular, bueno, vamos a estar suponiendo que la información está codificada en 8 bits. Y bueno, y de hecho de las imágenes que ya hemos trabajado, pues nos damos cuenta que las cámaras con las que capturamos esa información está codificada en 8 bits, porque bueno, aquí vemos que el tipo de variable en el que se alojan una vez que la almacenamos en la memoria de la computadora, pues son de tipos enteros sin signo, ¿sí? Lo cual nos dice que eso está codificado en 8 bits. Entonces, quedémonos es con que el dominio espacial define un plano cartesiano, o está definido a través de un plano cartesiano. Ahora, cuando trabajamos aquí en el dominio espacial o en el procesamiento de imágenes, básicamente
este procesamiento o esta transformación del dominio espacial se refiere a que vamos a manipular el contenido de la información que tiene cada uno de los píxeles de la imagen. Entonces, dependiendo de la forma en cómo nosotros llevemos a cabo esa manipulación, pues será el tipo de transformaciones o procesamiento que se haga, ¿sí? Normalmente, atendiendo a eso, a la forma en que nosotros vayamos a manipular la información de los píxeles, pues desde el punto de vista del procesamiento de imágenes, de manera muy general, existen dos grandes categorías. Esas dos grandes categorías las podemos identificar o se les llama como transformación de intensidad, y la segunda, que se le llama filtrado espacial, ¿vale? Entonces, cada una de estas categorías a su vez, o más bien, cada una de estas categorías, pues tendrá diferentes métodos y procesamientos. Aquí, bueno, para fines del curso, pues nosotros veremos solamente algunas, ¿no? Tanto de operaciones de transformación de intensidad como operaciones de filtrado espacial. Les digo, aquí estamos hablando de un curso introductorio a lo que sería el procesado de imágenes, pero aquí sí les hago el comentario que pudiéramos incluso hacer quizás un curso para transformación de intensidad y otro para filtrado espacial, etcétera, pero no es el caso. Entonces simplemente es presentarle al menos las bases, donde normalmente en esas bases pues se presentan las herramientas que más se utilizan para poder resolver alguna aplicación. Entonces, estas dos categorías serán transformación de intensidad, filtrado espacial, y las describiremos durante el curso, ¿vale? En lo que sigue, o empezaremos nosotros primero revisando la categoría referente a las transformaciones de intensidad. Entonces, ¿a qué se refiere esta categoría de procesamiento de imagen de transformación de intensidad? Bueno, básicamente decíamos que las imágenes nosotros las podemos representar en un arreglo de dos dimensiones, hablando de imágenes a niveles de gris, y nosotros podemos accesar a la información de los píxeles mediante la indexación, de tal manera que nosotros los podemos manipular uno a uno. Entonces, cuando nosotros usamos esa forma de manipular las imágenes, es a la que vamos a identificar como transformaciones de intensidad. Es decir, para yo generar una imagen resultante a partir de la imagen fuente, la información de cada píxel en la imagen resultante es el resultado de que yo aplique una operación a solamente un píxel de la imagen fuente o de la imagen de entrada, ¿sí? Así como se puede apreciar aquí en la figura, vean, tenemos la imagen origen o la imagen fuente, y del lado derecho tenemos la imagen resultante, ¿sí? Entonces, lo referente a la categoría de transformación por intensidad quiere decir que por cada píxel de la imagen de salida, yo voy a procesar un único píxel. Le voy a aplicar la operación y el resultado lo voy a guardar otra vez en la posición correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una imagen de entrada de M por N, la imagen de salida también debe de ser de dimensiones de M por N, donde la correspondencia de píxeles, o más bien, donde debe de existir una correspondencia en la posición de los píxeles. Es decir, si de la imagen origen yo estoy tomando el píxel 1,1,
el resultado lo tengo que almacenar en la posición 1,1. Si de la imagen origen yo estoy tomando el píxel de la posición 3,3, el resultado lo debo de guardar en la posición 3,3. ¿Sí? A eso se le va a llamar, o eso le llamamos la correspondencia en la posición. No es válido, bueno, a menos que ya hagamos a menos que la operación que yo esté haciendo tenga que ver con la manipulación de la posición, ¿sí? Pero normalmente, cuando solamente nos enfocamos en procesar la intensidad o el valor que guarda cada píxel, pues debe de haber una correspondencia en posición, ¿sí? Entonces, transformación de intensidad se refiere a que vamos a operar en un solo píxel en la imagen original para encontrar en la posición correspondiente el valor de la imagen resultante, ¿sí? Entonces lo vamos a pasar por un procesamiento. Este procesamiento no es otra cosa más que una operación. Por ejemplo, si viene el píxel y lo multiplico por 2 y lo guardo aquí, pues aquí el procesamiento consistió en multiplicar por 2 la información, ¿vale? Entonces, cuando digamos procesar, simplemente se refiere a aplicar operaciones sobre la información de los píxeles. Por otro lado, cuando hablemos o cuando lleguemos a la parte de lo que es el filtrado espacial, si en la transformación de intensidad decíamos que ocupábamos un solo píxel para generar el píxel resultante, en el caso del filtrado espacial, aquí hay una pequeña variante, un pequeño cambio, ¿sí? Ahora, las herramientas de procesado o las operaciones de procesado se van a aplicar ahora a un conjunto de píxeles de la imagen de entrada para generar el píxel resultante de la imagen final o de la imagen de salida, ¿sí? Entonces, en cuanto a la imagen resultante, lo que se hace es, nosotros vamos explorando la imagen y vamos definiendo un píxel de interés. En este caso, o aquí en la figura, ese es el píxel de interés, el que está ahí marcado, y entonces el procesamiento se hace con el píxel de interés y una región definida. Normalmente esa región de píxeles van a ser los vecinos asociados a ese píxel de interés. Entonces, el conjunto de píxeles en los cuales se tienen que procesar es el píxel de interés junto a sus vecinos, se les aplica una operación de procesamiento y yo tengo que guardar el resultado en la posición correspondiente del píxel de interés. Vean, por ejemplo, en este caso el píxel de interés estaba en el renglón 3 y en la columna 4. Después de que pasa por el procesado todo este conjunto de píxeles, y como estoy haciendo referencia a la posición 3,4, el resultado debe de quedar en 3,4. Vean otra vez, se sigue cumpliendo la correspondencia en posición, pero aquí debemos de tener en claro, cuando hablemos del filtrado espacial, cuál es nuestro píxel de interés, ¿sí? Entonces, creo que bueno, aquí ya queda claro la diferencia entre las dos categorías. Acuérdense que cuando hablemos de operaciones de transformación de intensidad, solamente estoy procesando un píxel para generar el nuevo píxel. Cuando hablo de operaciones de filtrado espacial, quiere decir que voy a procesar un conjunto de píxeles para generar el nuevo píxel, ¿sí? Esa será la diferencia fundamental entre estas dos categorías que tenemos para procesar las imágenes. Muy bien, decíamos que íbamos a comenzar por la parte de transformaciones de intensidad, es decir,
vamos a tomar un píxel bueno, es decir, vamos a procesar la imagen original un píxel a la vez para generar el píxel resultante de la nueva imagen, ¿sí? Correspondencia 1 a 1 en la misma posición. Entonces, algunas de las operaciones que caen dentro de esta categoría, bueno, de hecho ya vimos una que fue la de conversión a niveles de gris. Acuérdense que en la función de conversión a niveles de gris, ¿qué fue lo que hicimos? Cada uno de los píxeles de la imagen original, bueno, aunque ahí estaba conformada por 3 capas, fue procesado para generar un píxel de la imagen resultante, ¿sí? Eso puede categorizarse como una transformación de intensidad. Bien, otras operaciones que también se pueden categorizar como de transformación de intensidad son es este conjunto. Propiamente, bueno, serían las primeras 4, el 5, que es el histograma, simplemente es una forma de representar el contenido de las intensidades, aunque propiamente no nos va a generar una imagen resultante. Entonces, digamos que propiamente como operaciones tendríamos las primeras 4. El último, ya luego discutiremos cuál es su relevancia. Por el momento, bueno, como transformación de intensidad quiere decir que cada píxel lo tengo que operar para generar una nueva imagen, ¿vale? Entonces, estas son, la primera operación sería el inverso o complemento de una imagen. La segunda operación es la de umbralización o binarización. La tercera es de brillo o iluminación. Y la cuarta es de contraste. Y luego viene el concepto de histograma. Bueno, que les digo que ese concepto de histograma, más que generarnos una imagen resultante, simplemente nos va a proporcionar información de la distribución de intensidades dentro de la imagen, ¿sí? Y ese concepto de histograma, digamos que está un poco relacionado o apegado a lo que es el contraste, de tal manera que por medio del histograma nosotros podemos valorar la operación de contraste. Es decir, bueno, veremos ahí cuál es el significado, la definición de contraste, ya en una imagen, y cómo a través del histograma podemos darnos cuenta si la fotografía es de una cierta calidad, ¿sí? Normalmente, bueno, de hecho las dos últimas operaciones, la de brillo o iluminación y contraste, se ven perfectamente reflejadas en el concepto de histograma. Ya veremos de qué manera, pero simplemente decirles que las primeras 4 sí serían operaciones que nos van a generar una imagen, y el concepto de histograma más bien lo vamos a utilizar para validar un poco la calidad con la que fue tomada o la calidad con la que cuenta una fotografía, pero desde el punto de vista de contraste o iluminación. Entonces veamos algunas vamos a ver cada uno de estos puntos. Entonces, la primera operación se llama el inverso o complemento de una imagen. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos obtener esta operación? Vean aquí una pequeña definición que dice: sea P un píxel perteneciente a la imagen y sea P sub max el valor máximo de intensidad de los píxeles en la imagen, entonces la inversión o imagen complemento G de la imagen I se define de la siguiente manera, ¿sí? Entonces,
fíjense, aquí ya vamos a construir a partir de la imagen de entrada I una imagen resultante G. ¿Cómo la construimos? Pues simplemente haciendo la resta del píxel P max menos P, esta P que aparece en la ecuación nos representa cada uno de los píxeles de la imagen I. En otras palabras, aquí P sustituye, o si lo escribo en términos ya de programa, aquí sería la variable I con los índices IJ, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que a partir de la información de cada píxel de la imagen original, se lo voy a restar al valor, o voy a respaldar yo en una variable auxiliar el píxel de mayor intensidad en la imagen. ¿Sí? Y entonces, esa máxima intensidad, voy a obtener la diferencia respecto a cada uno de los píxeles, y el resultado lo voy a guardar en la imagen, en la variable de salida G. ¿Sí? Y este resultado que tengo aquí es a lo que le llamamos el complemento de la imagen. Bueno, aquí un ejemplo de cómo operaría el complemento, o cómo obtener el complemento de la imagen. Fíjense, por ejemplo, vamos a suponer que la imagen original es esta, la imagen I, y aquí tenemos, bueno, un pequeño fragmento de 3×3, un pequeño fragmento de 3×3, donde si nosotros observamos cuál es la intensidad máxima que aparece en esta imagen. La intensidad máxima es el 228. ¿Sí? Entonces quiere decir que la intensidad máxima P sub max es igual a 228. Implicaría entonces que para yo poder obtener la imagen resultante G, ¿qué tengo que hacer? Lo que decía la ecuación. ¿Sí? Para en la posición X, Y, a la intensidad máxima le resto el píxel de la misma posición X, Y. Es lo que dice aquí, vean. Tengo la imagen resultante G en la posición 1,1, que es esta. Le voy a asignar, vean, el píxel o la intensidad máxima, que para este ejemplo es 228, menos lo que tiene la propia imagen original. Como lo que yo voy a obtener es la posición 1,1, pues entonces aquí debo de sustituir lo que hay aquí en 1,1, que es el valor de 45. Entonces, al hacer la diferencia, nos quedaría que el valor sería de 183, y este resultado es el que yo voy a guardar aquí. ¿Sí? Avanzamos al siguiente píxel, puede ser fila 1, columna 2, que sería, bueno, que este es el que voy a generar, y sería igual a 228 menos lo que hay aquí en fila 1, columna 2. Sería 228 menos 164, y nos va a dar 64. Y luego avanzamos y nos quedaría 228 menos 158 nos va a dar 70. Y luego 228 menos 35 nos va a dar 193. Y luego 228 menos 228 nos da 0. Y luego 228 menos 58 nos da 170. Y así sucesivamente. Y finalmente, bueno, mostramos la imagen original. Acuérdense, estamos en 2 dimensiones, por lo tanto tengo niveles de gris. Y este sería su imagen complementaria. No sé si hay alguna pregunta o comentario de esta operación.
¿Dudas? Creo que no, profe. Ok. Bueno, aquí acuérdense, estas que les estamos describiendo las van a ir haciendo ustedes, ¿eh? Entonces, para que tomen nota de de cómo lo pueden, bueno, de cómo lo van a, bueno, de cómo funciona para que lo puedan ahí programar. Bien, entonces, esta sería la operación complemento de una imagen. Y luego, pasamos a la operación llamada umbralización. Esta operación de umbralización también la van a encontrar con el nombre de binarización. Bueno, normalmente binarización, porque básicamente esta operación lo que va a hacer es que la imagen de entrada original la va a procesar para generar una imagen resultante solamente con dos intensidades de gris, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como solamente vamos a tener dos posibles intensidades en la imagen resultante, de ahí el nombre de binario. O sea, es una imagen también llamada imagen binaria. El resultado de esta operación es una imagen binaria porque solamente tiene dos valores posibles, ¿sí? Y para poder definir esos dos valores posibles, pues nosotros aquí en el método tenemos que definir un valor llamado de umbral. Entonces, todos los píxeles de la imagen original se van a comparar contra ese valor llamado umbral o contra ese valor umbral, y dependiendo de la relación que exista, es decir, de mayor o igual, se hará la asignación correspondiente, ¿sí? Bueno, por eso también se le conoce como operación de umbral o umbralización, porque definimos un valor de referencia, o binarización, porque la resultante es una imagen binaria o de dos intensidades posibles. Entonces, la definición dice que sea P sub TH un valor umbral de intensidad definido por el usuario, y P sub 0 y P sub 1 dos valores de saturación. Entonces, fíjense, la imagen resultante G se le asigna el valor de saturación P sub 0 si cada uno de los píxeles, acuérdense que esta P me representa ya cada uno de los píxeles de la imagen. Es decir, este píxel o cada uno de los píxeles de la imagen se compara contra el valor umbral. Si el valor del píxel es menor al umbral, entonces en la misma posición que estaba este píxel de la imagen original, pues en la misma posición XY de la imagen resultante se guarda el nivel de saturación P sub 0. Por el contrario, si el valor del píxel es mayor o igual al valor umbral, entonces la imagen resultante se guarda con el píxel de saturación P sub 1. Aquí, en general, los tres parámetros en una función general deben de quedar abiertos para que los modifique el usuario, ¿sí? Normalmente se utiliza estos valores, por ejemplo, digamos, pues el P sub 0 y al P sub 1 se le dan los límites o los extremos de intensidad. Es común que le demos el valor de 0 y a este es común que le demos el valor de 255. Ahí la imagen la estamos saturando a negro y a blanco. O bien, si en algunas ocasiones también es beneficioso hacer operaciones booleanas o lógicas, por lo tanto, podemos hacer ese tipo de operaciones con las matrices, y en ese tipo de situaciones, pues lo recomendable sería que a un nivel de saturación le pongamos el 0 y a otro le pongamos el 1. De esa manera, podemos hacer aplicaciones tipo booleanas, ¿sí? La AND, la OR, XOR, etc. Digamos que esos niveles de saturación son los más usuales, pero lo de siempre.
Si a mí en una aplicación no me sirve que esa saturación sea así de hasta los extremos, pues yo en general puedo asignar cualquier valor arbitrario a estos niveles de saturación, ¿sí? Entonces, bueno, esos valores que yo le asigne, pues estará en función de la aplicación que yo quiera desarrollar, ¿sí? Les digo, pero lo común son los valores extremos, 0, 255, 0 o 1. De hecho, en algunas aplicaciones ya de software donde viene implementada ya la función, si el usuario no define otros valores para estos niveles de saturación P sub 0 y P sub 1, por default les asigna el 0 y el 1 o el 0 y el 255. Y lo único que sí le pide al usuario es que defina el nivel de umbral. Aunque obviamente, bueno, ya dentro de la literatura de procesado de imágenes, ya hay algoritmos que ya tampoco es necesario que le pidan al usuario el umbral, simplemente lo que hace el método antes de aplicar la operación, revisa toda la información y hace una estimación del umbral. Una aplicación muy concreta, muy directa de esta umbral o binarización es que se utiliza para hacer una segmentación o para separar los objetos de una escena o de la imagen del fondo de la misma. ¿Sí? Imagínense la imagen que hemos venido trabajando. Ahí que es un clavo y ahí aparece así solo. Si nosotros quisiéramos identificar de manera automática cuántos objetos hay en esa escena, pues esta operación nos viene muy bien, porque si nosotros encontramos un valor de umbral, básicamente todos los píxeles que pertenecen al objeto, nos los saturaría a un nivel y los que pertenecen al fondo de la imagen, nos los pondré en otro nivel. Entonces sería suficiente para nosotros con que buscáramos el nivel de saturación que le asociamos al objeto para poder encontrar, por ejemplo, cuál es la superficie en píxeles de ese objeto. ¿Sí? Esa es una aplicación ya muy directa de la umbralización. Separar los objetos de la escena del fondo de la imagen. ¿Sí? Bueno, que eso ya tiene que ver con segmentación, que platicaremos de eso más adelante. Por el momento, aquí definimos el umbral, se aplican estas operaciones y se define la imagen resultante. Aquí un ejemplo. Vamos a suponer que definimos los niveles de saturación en 0 y 255. ¿Sí? Y nosotros definimos el umbral, vean el 128, que básicamente es la mitad del rango. Acuérdense, el rango es de 0, 255, el 28 pues estoy justo a la mitad de ese rango. ¿Sí? Entonces vean, este que aparece aquí, este fragmento de imagen de 3×3, es la imagen original, y este fragmento del lado derecho será la imagen resultante. ¿Sí? Entonces vean, igual hago la exploración píxel por píxel y digo 45 y aplico la primera condición, ¿es menor que 128? Sí. Entonces, a la posición 1,1 ponle la saturación o el valor P sub 0 que dijimos que vale a 0. Ahí está. Avanzamos. Dice, es menor, bueno, 164 es menor a 128, no. Entonces se cumplirá la segunda y por lo tanto, ahí le vamos a poner lo que tiene P sub 1, que sería 255. El siguiente, pues también vamos a ver que es mayor a 128, 255. El siguiente es menor, vale 0. El que sigue es mayor, vale 255. El que sigue es menor, vale 0. El siguiente, bueno, aquí hay un error. Este es menor. Aquí abajo los tres deberían de ser 0. ¿Sí? Los tres, 100 es menor a 128, 122 menor a 128 y 62 menor a 128. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí corrección, la parte inferior todos valen 0 y ese sería el resultado de la umbralización. ¿Sí? Esta sería la imagen umbralizada o en otras palabras diremos que es la imagen binaria. ¿Sí?
Entonces, binaria, porque solamente si observamos los píxeles o la intensidad de cada píxel, solamente tiene dos valores, o tiene el 0 o tiene el 1. Preguntas o comentarios sobre esta operación. Profe, ¿en qué nos basamos para el valor umbral? Bueno, ahí nos vamos a basar en la imagen. Por el momento, pensemos en que el objetivo es lo que yo les decía, que necesitamos que haya un contraste o una separación entre los objetos de la imagen y el fondo. Okay. Es decir, cuando hablemos de los sistemas de visión, como normalmente lo que nos va a interesar es procesar los objetos que aparecen en la escena, normalmente es recomendable que en las aplicaciones de visión donde coloquemos nuestra cámara, siempre exista un buen contraste en lo que sería el fondo contra el objeto que yo quiero procesar. Ejemplo, la imagen que les estoy presentando. Vean que ahí se distingue claramente el objeto del fondo. ¿Sí? Entonces, normalmente es por eso que aquí yo estoy tomando como criterio la mitad de ese rango. Por otro lado, si quizás la imagen yo no la tomé de manera adecuada, si yo no la tomé de manera adecuada y a lo mejor el objeto está quedando en colores, vamos a suponer que el fondo fue claro, o claro digo tendiendo casi a blanco, y el objeto también yo no tomé la precaución de que tuviera un buen contraste y también lo está tendiendo a blanco, ¿sí? Si yo quiero separarlo del fondo, entonces quiere decir que tanto los píxeles que pertenecen al fondo de la imagen como los que pertenecen al objeto, todos están por encima del 128. Entonces yo debo de buscar un valor, ahora sí que entre 128 y 255, que me permita diferenciar entre ambos, entre el fondo y el objeto. Esto ahorita que preguntas de cómo tomar una decisión, un tip es este que les acabo de platicar, pero cuando veamos el concepto de histograma, va a quedar un poco más claro esto que les digo, ¿sí? Obviamente muchas de las operaciones dependen básicamente de la aplicación que nosotros hagamos, pero creo que cuando veamos el concepto de histograma, creo que va a quedar más completa la idea de cómo saber definir el umbral que se va a utilizar. Por el momento, yo les diría que hay que guiarnos o seleccionarlo de tal manera que la idea sea separar los píxeles del fondo de la imagen contra los píxeles que pertenecen al objeto. Obviamente, pues nosotros teniendo el conocimiento que las intensidades cercanas al 0 son oscuras y las intensidades cercanas las intensidades cercanas al 0 son oscuras y cercanas al 255 son más claras o son blancas, ¿sí? Entonces, con ese conocimiento, pues también hay que generar un entorno donde podamos tomar fotografías que nos permitan hacer discernir los objetos del fondo, ¿sale? Entonces, por el momento dejemos la idea en este sentido, pero creo que cuando veamos el concepto de histograma nos va a ayudar mucho también a complementar esta pregunta de cómo poder definir un umbral, ¿sale? Por el momento lo que podemos hacer, si tenemos una imagen, pues simplemente vamos a experimentar, vamos a poner un umbral cercano a los niveles oscuros y un umbral cercano a los colores claros y un umbral intermedio para que vean los efectos que tiene sobre la imagen, ¿sí? No sé si tengan algún otro comentario o pregunta. Bien, si no hay más comentarios, vamos a dejar la sesión hasta aquí el día de hoy. Y les queda como ejercicio resolver la umbralización. Bueno, escriban una función para la umbralización
y otra función para el complemento de una imagen. Intenten hacerla ahorita en lo que resta de tiempo, y si no, en la próxima sesión, bueno, si hay inquietudes, pues ahí lo vamos resolviendo en la próxima sesión, y ya si alguien trae algún resultado que nos pueda compartir, pues igual no lo proyecta. Y experimenten ahí con la imagen que les proporcioné o con las imágenes que ustedes hayan tomado. Y bueno, les digo, ahorita es momento de estar haciendo experimentos, de estar modificando los parámetros de la umbralización, por ejemplo, para que se den una idea de cómo funciona y vayan tomando un poco de experiencia para cuando ya hagamos vamos a decir, una pequeña aplicación más en forma, ya sepan tomar alguna decisión al respecto. ¿Vale? Entonces, bueno, les digo, vamos a dejar la sesión hasta este concepto de umbralización y continuamos en la siguiente sesión. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Sí, profe, los viernes tiene horario disponible más temprano. Los viernes, pues así lo más temprano. A ver, Bueno, como a las 10, no, sería más bien a las 11. a las 11. ¿Ustedes tienen disponible más temprano? Sí, es que salimos a las 10 y ya nomás tenemos su clase. Ah, ya. No, ahí se me traslapa. No, porque tengo yo clases a las 10. A ver. No, sí sería hasta las 11. Entonces, bueno, digo, en lo que nos podemos poner de acuerdo sería en que fuera a partir de las 11, pero no sé, ustedes me dicen si les sirve así. Pues se me hace mejor. No sé los demás qué opinen. ¿Qué opinan